Continuando con el programa, vamos a dar paso a la última exposición. Nos acompaña el profesor Alberto Marín. Él es académico de la Universidad de los Andes, de la Universidad de las Américas y también de la Universidad de Viña del Mar. En esta oportunidad nos va a dictar una exposición relativa a la normativa ambiental y a los instrumentos y acciones de los cuales disponen los municipios para incidir en los proyectos portuarios. Así que démosle la bienvenida a don Alberto Marín. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Desde ya, en primer lugar, les quiero agradecer, la invitación a las dos asociaciones para hablar de este tema tan entretenido, pero tan grande, como decía el expositor anterior. Les prometo ser breve, ¿ya? Porque yo sé que estamos pronto a la hora del almuerzo, que es sagrada, y a esta hora también la glicemia baja, así que vamos a ser breve. Sin embargo, justamente nuestro querido amigo Hernán me pidió un tema que es bastante complejo, O sea, un tema que aborda muchas cosas de las que hemos estado conversando en la mañana. Y me pidió justamente que viéramos la normativa ambiental aplicable a esta relación ciudad-puerto, y qué acciones tiene este municipio justamente para poder incidir en los temas, en los proyectos, sobre todo portuarios, borde costero y ambientales, Bueno, mi nombre es Alberto Marín, soy director de carrera, tengo varios posgrados, pero eso no es lo importante, nomás que me he especializado justamente en Derecho Ambiental y justamente estuve con esta misma asociación si no me equivoco, en mayo del 2019 en Antofagasta, justamente hablando de estos mismos temas, sobre todo el daño ambiental relacionado al municipio. Bueno, está de más decir esta relación que tiene la ciudad con el puerto, que genera mucho desarrollo, pero que también hay una línea muy especial con respecto al tema del cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible. A continuación vamos a ver el escenario actual, vamos a hablar un poco de normativa, vamos a hablar sobre los procesos de evaluación ambiental, vamos también a ver rápidamente algunos instrumentos y principalmente algunas acciones que disponen los municipios para terminar con perspectiva un poco también lo que viene el gobierno a realizar o pretende poder coronar lo que han hecho los otros gobiernos con respecto a la reforma del sistema de evaluación ambiental estratégico. ¿Cuál es el escenario actual? Esto no es que yo le crea mucho al Mercurio, pero el Mercurio señala reforma tributaria previsional y a la permisología se convierte en la prioridad del nuevo ciclo legislativo. Y un poco lo que hemos estado conversando y sobre todo mis dos expositores anteriores, sobre todo con respecto a la permisología. Y como veremos, tanto los proyectos, tanto de borde costero como de puertos, de ampliaciones, todo lo que es relacionado justamente con borde costero, hay un sinfín de procedimientos muy complejos. Y eso en primer lugar es deber del Estado. Y no tan solo con respecto a los puertos, sino que también con respecto a mucha industria. Entonces, cuando justamente queremos desarrollar el tema económico, queremos ser más productivos, pero también queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que tener reglas claras para todo, Y eso es, en primer lugar, labor del Estado y también del legislativo. ¿Cuál es el panorama general con respecto al tema ambiental? En primer lugar, la Constitución, hay leyes especiales, la Ley General de Base del Medio Ambiente, la LOSMA, la Ley de Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la Ley de los Tribunales Ambientales, reglamentos de calidad, reglamentos de emisión y también hay mucha jurisprudencia, tanto a nivel administrativa, del CEA, por ejemplo, de la Superintendencia, cada uno de los sectores de los organismos con competencia ambiental que es del Estado y también de los tribunales, que también van diciendo algo al respecto. Pero en relación justamente, ya algo hemos estado conversando a lo largo de toda la mañana, No se preocupen por la presentación, se las puedo dejar, ningún problema, así que para que la dispongan. En primer lugar, estamos hablando de convenios internacionales, Me gustó lo que dijo el expositor anterior. Chile ha firmado mucho convenio internacional, pero poco lo respeta, Es decir, poco lo ha incorporado lo que es en la chica de lo que es la legislación, En lo que son la aplicación de los reglamentos, en lo que son la aplicación de leyes especiales.
podemos hablar un sinfín, incluso sobre muchos tratados internacionales y convenciones que tiene en perspectiva Chile firmar en los 2 próximos años, ¿no? Que también podrían impactar directamente en esta relación ciudad-puerto. Bueno, tenemos la ley por esencia, ¿no? La Ley de Base General de Medio Ambiente, donde nosotros vamos a ver principalmente 2 instrumentos que ahí vamos a ver en relación al sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y con respecto al sistema de evaluación ambiental estratégica. La ley de puertos, ¿no? También me sumo a esta crítica, ¿no? De estas normativas diferenciadas, pero eso es un tema del legislador, ¿no? Y también del Estado. La Ley General de Urbanismo y la Construcción, yo creo que también es un tema, como lo vamos a ver a continuación. No es posible que no conversen los planes reguladores, los planes intersectoriales, ¿no? La seccional del borde costero, también tiene mucho que ver justamente con todos los temas ambientales y regulatorios en esta relación ciudad-puerto. La ley de los tribunales ambientales, la ley 20.417, ¿no? Con respecto al servicio de evaluación ambiental y, en fin, muchas otras. Es decir, no podemos justamente acotar a un listado de reglamentos o de leyes esta relación ciudad-puerto, ¿no? Yo creo que ahí está lo complejo, de que son múltiples cuerpos jurídicos, ¿no? Que influyen en esta temática. No voy a hablar, no, me voy a saltar rápidamente todo lo que es la ley de puertos, porque en definitiva ya lo hemos conversado, ustedes son especialistas también en este tema, pero ahí les dejo justamente un pequeño resumen, ¿no? Y de lo que va orientado en cada una de estas aplicaciones. Quería hablar también con respecto a la Ley General del Urbanismo, sobre todo lo que es zonificación y uso del suelo, ¿no? O sea, vemos muchos proyectos que se han tratado, ¿no? de llevar a cabo, y después vamos a ver algunos ejemplos de la región de Valparaíso que justamente no conversan, ¿no? No conversan con una zona saturada, con una zona justamente que se le ha denominado una zona de sacrificio, y justamente ahí es donde se quiere instalar 2 muelles adicionales con respecto a una relacionado a la industria y otro en relación, después se cambió, ¿no? Un tema deportivo y de cruceros. Pero justamente la integración urbano-portuaria en lo que es la integración del entorno urbano, la accesibilidad y conectividad, son temas a tratar, ¿no? O sea, cuando vemos la ampliación del puerto de Valparaíso y toda su relación con los túneles, por ejemplo, que conversaba el expositor anterior, ¿no? Es decir, es todo un impacto que tiene el puerto en la ciudad, pero que no se considera una serie de normativas que están ligadas justamente a la Ley General de Urbanismo y Construcción, que tiene directa relación también con el impacto ambiental, ¿no? La conectividad, el tráfico, el tema también del uso de suelo con respecto a la materia. Y ahí vamos a diferenciar, ¿no? Entre el plan regulador metropolitano, que es especialista, bueno, en algunas regiones que son más grande, ¿no? Como ahí ponemos el ejemplo del caso de la región metropolitana. Sin embargo, aquí la municipalidad tiene mucho que ver, ¿no? Con respecto a qué es lo que se va a definir por uso de suelo. El plan regulador intercomunal yo creo que es un tema clave, justamente porque ahí se determina, como ustedes muy bien saben, la cobertura de zonas costeras, la zonificación y el uso del suelo, que puede tener o que puede condicionar, ¿no? La construcción o operación con respecto a la protección ambiental y la gestión integrada del borde costero. El ABC, justamente de los proyectos portuarios o de borde costero que se quieran desarrollar, en primer lugar, no se deben desarrollar estudios preliminares a nivel de factibilidad, tanto en factibilidad técnica, justamente en relación a que si el plan regulador lo permite, la zonificación, pero como así también los estudios ambientales ligados en esta materia. El ingreso a los sistemas de evaluación ambiental, después vamos a ver justamente todo lo que es la evaluación ambiental estratégica y también los procesos de evaluación ambiental, lo que es el CIA, ¿no? Los permisos sectoriales, que muchas veces también vienen a complejizar, si bien entendemos que en el sistema de evaluación de impacto ambiental todos los organismos con competencia ambiental debieran otorgar los permisos. Eso muchas veces es en la ley, ¿no? En el papel, pero en la práctica no es así. Es decir, no obstante que un proyecto pueda conseguir la RCA, ¿no? También en base a la misma ley, muchas veces
estos organismos no quieren o hay complicaciones justamente en otorgar estos PAS y por lo tanto en la viabilidad del proyecto. Yo creo que ahí justamente la municipalidad, como los permisos municipales, pero también la incidencia con otros organismos técnicos también tiene mucho que ver. Una coordinación importante con las comunidades locales, después lo vamos a ver, justamente en muchos casos portuarios, que no pasa por un tema de la Ley General de Urbanismo y la Construcción o temas ambientales, sino que netamente se han complicado el llevar a cabo los proyectos por conflictos con los pescadores, por ejemplo, con los trabajadores. Entonces ahí estamos hablando de un tema de derechos humanos y que se ha judicializado, como lo vamos a ver después al final. Entonces, la relación con las comunidades justamente es sumamente importante y eso pasa también por las municipalidades. Después les tengo un caso con respecto a la legitimación activa de las municipalidades en estos procesos, ¿no? del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que hay algunos tribunales, bueno, ahora se ha habido más conciencia y se ha unido más algunos criterios con respecto a eso. Bueno, el diseño y planificación detallada y sobre todo después lo que es la implementación y seguimiento y monitoreo de cada uno de estos proyectos. Cuando hablamos de la Ley de Base General del Medio Ambiente, estamos hablando principalmente de un catálogo de definiciones, estamos hablando de instrumentos de gestión ambiental, los famosos SIGAS, ¿no? Que no son tan solo los que están aquí en la ley, sino que son muchos más. El sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando del sistema de responsabilidad ambiental, que aquí me quería detener un poquito porque en el año 2019 hablamos sobre daño ambiental y el rol que tienen las municipalidades al respecto, ¿no? Y yo creo que es importante ustedes como municipio poder abordar este tema por dos vías. Una, porque el daño ambiental ustedes tienen mucho que ver como tal vez legitimarios activos, ¿no? Por un lado. Pero por otro, ustedes son también responsables, de acuerdo a la ustedes también son corresponsables solidariamente cuando no se ha denunciado el daño ambiental. Por lo tanto, ojo alcaldes y ojo concejales, ¿no? Ahí también hay un tema que no menor, que incluso lo podríamos abordar en próximos encuentros con casos que han visto los tribunales, pero ya poniéndole el nombre y apellido, ¿no? Yo creo que es más interesante que hablar de algo más bien genérico, ¿no? La garantía de acceso a la información ambiental y la creación de una administración ambiental, ¿no? Tan solo nos vamos a referir a la evaluación ambiental estratégica y el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Cuando hablamos de la primera, comúnmente la gente lo tiende a confundir, ¿no? Cuando hablamos de sistema de evaluación ambiental estratégica, estamos hablando que tanto organismos públicos, también municipios, tienen que someter a este sistema justamente todos los planes, programas, ¿no? y proyectos que puedan tener algún impacto significativo, ¿no? En relación a los proyectos de puerto y de borde costero, principalmente van ligados a lo que es la planificación y ordenamiento territorial, ¿no? No puedo profundizar, ¿no? en el sistema, en el procedimiento propiamente tal, porque no nos daría el tiempo, pero justamente yo creo que es un tema a considerar y incluso a nivel de evaluación ambiental estratégica en relación a esta relación con el puerto, principalmente tienen que ver con planes de desarrollo portuario, ¿no? Que se buscan expandir o modificar las capacidades de los puertos existentes, y aquí volvemos a hablar justamente con respecto a los planes reguladores, ¿no? y a los intercomunales, a los planes de manejo de áreas costeras, es un tema, ¿no? a abordar en lo que es el sistema de evaluación ambiental estratégica y las políticas de desarrollo sustentable a nivel del litoral. Y aquí vemos algunos ejemplos que ya el expositor anterior ya lo había considerado, ¿no? Y algunas preguntas también que salieron ahí del público, ¿no? O sea, hace no poco tiempo, pero vemos cómo algunos privados pretenden construir un puerto, ¿no? En un sector, o vemos que a través de diferentes vías, ¿no? Se busca justamente desarrollar o ampliar este tipo de proyectos, pero en zonas sumamente saturadas, ¿no? O sea, donde ya no resiste más, queremos seguir instalando esta industria sin mirar el componente ambiental e incluso el plan regulador, ¿no? Que no me voy a referir porque ya lo habían conversado al respecto. Cuando hablamos del sistema de evaluación de impacto ambiental, estamos hablando de otro tema, ¿ya? Estamos hablando de todos aquellos proyectos que ingresan al sistema para ver cuál va a ser su impacto ambiental. Pero son proyectos súper específicos, ¿ya? Por ejemplo, la ampliación de un puerto, la creación de un puerto, la remodelación de un borde costero, etc. Y la ley establece que
podrá entrar a través de una DIA, a través de una declaración de impacto ambiental o a través de un estudio, ¿no? La gran diferencia es que la declaración tiene que ver en relación a que si cumple o no con los enunciados previstos en el artículo 10 de la ley y en el artículo 3 del reglamento, ¿no? Si debe entrar al sistema o no. Si debe entrar al sistema, la segunda respuesta es que si entra por una DIA, por una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Y eso esa respuesta la vamos a tener en el artículo 11, ¿no?, de la ley, como así también en el título 2 del reglamento. Y si genera estos efectos, debe entrar como un estudio, y si no los genera, debe entrar como una DIA, ¿no? La gran diferencia entre una declaración de impacto ambiental y un estudio de impacto ambiental, además de la densidad, ¿no?, y del procedimiento, que es mucho, y de los plazos y todo, que es una gran diferencia, es que la DIA, tan solo como no se generan impactos ambientales directos, se hace una declaración, ¿no?, principalmente en vista de los permisos sectoriales. Mientras tanto que en el sistema de evaluación de impacto ambiental se hace, ¿no?, en primer lugar una línea base, se identifican cuáles van a ser los impactos y también las medidas de mitigación. A nivel de sistema de evaluación de impacto ambiental a lo largo de Chile, comúnmente se presentan, ¿no?, al CEA proyectos que tienen que ver con la expansión y mejoramiento de puertos, ¿no?, lo que es ampliación de muelles, instalación de nuevas grúas y equipos, dragado, construcción de terminales de pasajeros. Estos son proyectos que sí o sí deben entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental y además como un estudio, ¿ya? Insisto, les puedo dejar la presentación, así que no se preocupen. También les dejo mi correo por cualquier consulta, duda que ustedes tengan, también a disposición. También otro grupo de proyectos que entran al sistema tienen relación con el desarrollo de infraestructura costera, ¿no? O sea, no tan solo hablamos de puertos y de muelles y de infraestructura que tenga que ver con respecto a la industria, sino que también con paseos costeros y áreas recreativas, la protección y recuperación de áreas costeras, etc. También un tercer grupo son los que tienen que ver con los proyectos de acuicultura, ¿no?, y todo lo que es cultivo de especies marinas, que vemos que en el sur es todo un tema, ¿no? Y en la zona central también, ojo. Y tienen directa relación también con los planes de manejo, que a lo largo de la costa de Chile es un tema. Y la conservación y estudios ambientales también deben de presentar justamente un estudio de impacto ambiental. Disculpen lo rápido, es que me dijeron que teníamos que terminar luego por el almuerzo, así que por eso he ido tan rápido. Acá está graficado el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Desde que ingresa el proyecto, se ingresa por una DIA, por una DEA, la cantidad de días, la cantidad de plazos, si se admite o no a trámite, cómo se distribuye los organismos que tienen del Estado, que tienen con competencia en el tema ambiental, las observaciones que presentan los organismos, las respuestas que da la empresa. Vemos que es un procedimiento súper complejo, ¿ya? Que a nivel de derecho administrativo estamos hablando de un procedimiento, yo creo que uno de los más complejos que existe en nuestro derecho administrativo, a nivel de organismo, a nivel de plazo, a nivel de procedimiento, a nivel de reclamaciones, a nivel de diferentes acciones que se abren después con respecto a las reclamaciones, ¿no? Y eso que tiene que ver un poco con lo que vamos a conversar al final. Yo desde el CEA ingresé y de los últimos 6 años, estos han sido todos los proyectos en relación a infraestructura portuaria y borde costero que ha aprobado el CEA, ¿no? Que lo ha aprobado. No estamos diciendo que después se hayan llevado a cabo, porque después, producto de las reclamaciones, incluso alguna sentencia de la Corte Suprema, muchos de estos proyectos no se han llevado a cabo, ¿no? Y eso voy a volver con respecto a este tema al final. Y también, como verán, es mucho más... Como verán, es mucho más grande la nómina, ¿no?, de proyectos aprobados que los proyectos rechazados, ¿no? Y estamos hablando de los últimos 6 años. ¿Qué acciones, recursos tenemos? Infinidades. O sea, aquí ni siquiera puse las reclamaciones contra las resoluciones de calificación ambiental, con respecto a la RCA, o con respecto a algunas reclamaciones contra la Superintendencia del Medio Ambiente. O sea,
y ni siquiera esa que consideré, pero es parte justamente de la gran oferta de acción y recursos que los municipios, incluso que la ONG y las personas también tienen, ¿no? Vemos muchas veces en los diarios cómo los temas ambientales, no obstante de este tema de la permisología y los temas administrativos, terminan ventilándose justamente en tribunales, ¿no? No tan solo en los tribunales ambientales, los 3 tribunales ambientales del país, sino que también ante las Cortes de Apelaciones y ante la Corte Suprema. Y con algunos académicos justamente de la Universidad de Valparaíso estuvimos viendo algunos criterios ambientales de acuerdo a la tercera sala de la Corte Suprema. Y uno podría decir, mira, dependiendo de los magistrados, ¿no? Comúnmente nosotros los abogados decimos, la justicia, la jurisprudencia va a depender de lo que haya desayunado el juez, ¿no? Pero haciendo este estudio nos dimos cuenta que no, que incluso el mismo ministro Muñoz con respecto a los mismos temas había votado de diferente manera. Y no tan solo el ministro Muñoz, que es uno de los más ambientalistas, ¿no? Muchos otros ministros que también están en la tercera sala. Entonces vemos que también la jurisprudencia de la Corte Suprema y los tribunales ha ido variando. Yo voy estudiando la jurisprudencia que el tribunal de acá de Antofagasta, el de Segundo de Santiago, el de Valdivia, y cómo en relación a ciertos temas, no digo que va cambiando a nivel de evolución, sino que incluso va cambiando a nivel de criterio. Algunas veces evolucionando y sinceramente y otras retrocediendo, ¿no? Y todo tiene que ver, pasa por un tema legislativo, ¿no? A mi juicio. ¿Qué medidas se tienen, ¿no? A nivel ambiental? Los recursos de protección, ¿no? Yo comúnmente le digo a mis alumnos, el estudiante que egresa o el abogado así que no sabe de derecho ambiental, el recurso de protección ambiental es como el comodín, ¿no? El comodín. Porque a todo le echa mano a los recursos de protección ambiental. Sin embargo, nos damos cuenta que muchas veces no llegan a buen puerto, valga la redundancia, porque en primer lugar se tiene que aducir, ¿no?, de cuál es el derecho fundamental garantizado por la Constitución que se está vulnerando. Y eso no es tema fácil, no es tan solo declarar que un proyecto afecta o no el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? O el tema de la salud de las personas, o la integridad física y psíquica. Yo tengo que demostrar justamente cómo ese hecho me está vulnerando ese derecho, pero de manera concreta. Si bien muchas veces los recursos de protección están en la ley, ¿no? Están en el artículo 20 de la Constitución, y las Cortes Supremas han ido avanzando en esta materia, vemos que los magistrados de la Corte Suprema, como no son especialistas en temas ambientales, fallan a nivel procesal. O sea, yo como abogado ambiental prefiero irme a la segura a un tribunal ambiental que a la Corte de Apelaciones. Porque yo no le puedo pedir a la Corte de Apelaciones, que es un grupo de viejitos, ¿no? Que nadie me escucha, yo soy bien amigo de algunos ministros, pero sepan de todo, ¿no? Sepan de civil, sepan de familia, sepan de penal, sepan de ambiental. No puede. Entonces, ¿qué es lo que va a fallar la Corte Suprema? La Corte de Apelaciones, en relación que si el derecho que estamos deduciendo realmente ha sido afectado, yo lo tengo que argumentar. Y netamente a nivel procesal, ¿no? Sin embargo, yo también como municipalidad, se puede, o agrupaciones, o personas, o concejales, o alcaldes, también pueden presentar reclamaciones ante el Tribunal Ambiental, ya sea relacionadas con la RCA, es decir, con los permisos otorgados, y ahí hay un tema de si los sujetos somos activos o no somos activos, ¿no?, para poder incoar, ¿no?, una acción como esta, pero después lo vamos a ver como un ejemplo, pero está justamente como una acción, ¿no?, la reclamación ante los tribunales ambientales. Creo que siempre, muchas veces los abogados que pecan de buena voluntad, ¿no?, se van por un recurso de protección ambiental y la misma Corte dice, oiga, no, si la misma ley ha establecido un procedimiento para esto. O sea, no me venga a presentar un recurso de protección ambiental por una RCA, ¿no?, porque hay un procedimiento establecido en la ley para esto, que no es el recurso de protección. Entonces, la mayoría de los recursos de protección ambiental muchas veces son rechazados por eso, ¿no? Y por eso es importante
capacitar a los abogados municipales en este tema o pedir asesoría justamente a abogados que son más especialistas en temas ambientales. Porque un caso, un tema de daño ambiental para una municipalidad que se le pase por un tema procesal puede ser garrafal, ¿no? Se le pasan los días, se le pasa la acción y puede ser, y perdimos la acción, ¿no? Y generamos un tremendo daño. Justamente en relación, quería recordar, en relación al recurso de protección y las reclamaciones ambientales, en Antofagasta, justamente con esta misma asociación, en la Municipalidad de Antofagasta y el Colegio Médico, en su oportunidad, se trabajó con respecto a los metales pesados existentes en el polígono del centro de Antofagasta. Y fue un trabajo súper arduo. Y se logró demostrar, gracias al Colegio Médico y al laboratorio del Ictus, cómo las personas del polígono del centro de Antofagasta, entre ellos niños, adolescentes, trabajadores, estaban contaminados por metales pesados en el cuerpo, ¿no? Si bien nuestra ley no contempla una norma de calidad con respecto a los metales pesados en el suelo, porque nuestro terreno, nuestro suelo, nuestra tierra es eminentemente minera, pero se pudo demostrar la afectación a la salud de las personas, ¿no? Y eso fue clave. Y a eso me refiero, ¿no? Con saber demostrar o poder demostrar el daño. Yo creo que hay un tremendo tema en eso. Y no tan solo en relación a los puertos, sino que, no sé con quién lo conversaba recién, o el expositor anterior, o el de la mañana, porque lo que pasó en APA, en la empresa EPA, perdón, la empresa portuaria de Antofagasta, no era en relación al puerto. Bueno, además de los galpones que estaban con los orificios, ¿no? y el polvo, los metales pesados de los minerales, con el viento llegaban al centro de Antofagasta, sino que era también con todo lo que era el ferrocarril, ¿no? Medio de transporte, donde venía muchas veces el mineral, ¿no? En bruto, y eso también generaba una tremenda contaminación. Entonces, no tan solo tenemos que centrarnos en la actividad portuaria, sino que también todas las actividades que van relacionadas justamente con el puerto. También tenemos los recursos de nulidad de derecho público, principalmente a nivel de derecho administrativo. Demandas civiles, bueno, acciones de cumplimiento son pocas vistas, pero también se pueden llevar a cabo cuando la Corte de Apelación o la Corte Suprema ordena algo, por ejemplo, el caso famoso que tenemos en la quinta región con respecto al Hotel Punta Piquero, ¿no? Y han habido varias sentencias en relación a lo mismo y no pasa nada, ¿no? Entonces, ahí también el tema de la acción de cumplimiento es importante. Sin embargo, si nosotros vemos que un proyecto portuario de borde costero entra al sistema, no, como verán, entre que se obtiene la RCA, que estamos hablando fácilmente unos, ¿cuánto? 2 años, dependiendo del proyecto, de la respuesta ahí de venida, las reclamaciones ante el SEA, las reclamaciones después con respecto al Consejo de Ministros, después posteriormente la reclamación ante el Tribunal Ambiental, después la apelación y los recursos ante la Corte Suprema. Es decir, el sistema ya no aguanta más porque frente a un proyecto ambiental no estamos generando ni para el inversionista, ni para las comunidades, ni para las municipalidades seguridad jurídica. Porque podemos, qué mejor ejemplo, Punta Choro, ¿no? O sea, llevábamos 10, 15 años discutiendo si el proyecto iba o no iba. Y pasaba el sistema de evaluación de impacto ambiental, después pasaba, se judicializaba, después se volvía a foja cero, después se volvía a reclamar. Entonces, así, y yo no estoy defendiendo a la empresa, muy por el contrario, yo defendía a las comunidades. Sin embargo, no le estamos dando ni seguridad jurídica ni al inversionista ni a las comunidades, ¿no? Porque las comunidades y las municipalidades también sufren. Están años, 10, 15 años actuando en estos proyectos. Y por lo mismo, justamente se viene una gran reforma, ¿no? Pero eso que es como lo que estábamos conversando aquí delante, ¿no? Esta ley, este compromiso del presidente Boric, no es que no le crea al presidente Boric, al contrario, quiero creerle, pero también lo ha dicho el presidente Piñera, también lo dijo Bachelet II. Entonces, el tema de la permisología, y no tan solo pasa con el tema de los puertos, también pasa por un tema ambiental. Y no tan solo con respecto a la creación y a la gestión y la administración y la creación de puertos, sino que a todo lo que es el plan
el plan regulador, la creación de otras industrias, y pasa por un tema de permisología, ¿no? Y el Estado es el que debe hacer toda una modificación y plantear un nuevo sistema. Aquí hay una sentencia con respecto a la Municipalidad de Coronel, con respecto a la típica discusión que es si las municipalidades tienen legitimación activa o no para poder presentar una reclamación por un sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Porque si la municipalidad participa como uno de los órganos con competencia ambiental, muchos tribunales decían, no, pues, usted como municipalidad después no tiene derecho a reclamar. Sin embargo, aquí también la Corte Suprema ha dicho que sí, ¿no? Que en definitiva la municipalidad cumple un rol como promotor de este proceso de participación ciudadana, pero también como un actor que también tiene que decir algo, ¿no? Y por eso yo siempre, más que aprender una ley o más que aprenderse sobre doctrina del derecho ambiental, lo más interesante, yo creo para todos nosotros los abogados, es poder ir estudiando las sentencias tanto de los tribunales superiores de justicia como la Corte Suprema, los tribunales ambientales y también los organismos administrativos, ¿no? Con competencia en esta materia. Porque, como les digo, la jurisprudencia va cambiando. Se viene una gran reforma, sin embargo, esa ha sido la promesa de Bachelet II, de Piñera II y ahora justamente de este nuevo gobierno. Por lo tanto, no le quiero agüillar la fiesta, ¿no? En relación a que este tema de la ley de puertos, o sea, con respecto a la permisología en temas ambientales, lo vengo escuchando hace 6, 8 años. Ojalá resulte, ¿no? Pero yo creo que todo esto, estas grandes reformas con respecto a estos procesos tan complejos, van encadenados unos de otros. O sea, no podemos esperar que este gobierno de la noche para la mañana saque una ley de puertos sin considerar todo lo otro, ¿no? O sea, lo que es el plan regulador, los temas de gestión ambiental, las reclamaciones, los sistemas de evaluación, etc. Sería como ingenuo, ¿no? De nuestra parte. Sin embargo, existen 3 pilares con respecto a esta reforma, que es el fortalecimiento de los instrumentos de gestión, mayor participación ciudadana, sobre todo temprano, lo que es el sistema de evaluación ambiental, y la certeza y disminución de plazo. Yo creo que eso es clave, ¿no? Tanto en el sistema de evaluación ambiental como sí también las reclamaciones a nivel judicial. No es posible que saquemos una RCA, ¿no? Con respecto a un proyecto que nos guste o no nos guste, donde participan diferentes actores, diferentes organismos, diferentes consejeros regionales, diferentes gobernadores, diferentes alcaldes. Después se lleve al Comité de Ministros, después al Tribunal Ambiental, después a la Corte de Apelaciones, después a la Corte Suprema, después la Corte Suprema ordena foja cero, y, o sea, es como, o sea, el mundo de loco, ¿no? Es como Macondo, ¿no? Bueno, y eso, disculpen lo apresurado, me hubiera gustado tal vez haberme detenido en casos más concretos. La invitación es a seguir profundizando en esta materia, a seguir estudiando esto, y bueno, quedo a vuestra disposición, tanto de ustedes como también de la asociación. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o nos vamos al... Ahí hay una mano, levantando. Hola, buen día. Un gusto conocerlo. Sí, buenas tardes. Soy Valeria Vargas Díaz, concejala de Talcahuano, y soy activista ambiental, parte de una organización regional que es Salvemos el Santuario de Hualpén, y también empezó la lucha por el medio ambiente en contra de la instalación de salmoneras en la región donde vivo, salmonera en tierra, por si acaso. Y la verdad tengo una pregunta respecto a lo que usted señala, que hay algo que tiene que ver con las facultades de las autoridades respecto a un deber más moral que una obligatoriedad, por ejemplo, al hacer las denuncias o apoyar las causas que están relacionadas en nuestras propias comunas, por así decirlo, y si eso tal vez está dispuesto en alguna ley que tal vez yo no conozca. Yo de profesión soy trabajadora social. Entonces, se da que en muchas comunas el apoyo de la autoridad, en este caso máxima, no va en la línea que a lo mejor, por ejemplo, podemos tener los que tenemos una defensa con el territorio. Entonces, usted dijo que, ojo, los alcaldes y los concejales, yo en mi quehacer lo hago de manera continua, o sea,
Yo siento malos olores relacionados a la pesca en mi comuna, denuncio. Si los camiones salen sin la tapa y la carga que tiene que ver, denuncio. Si botan algún escombro en las calles, denuncio. Pero es lo que yo tengo porque yo entré por el medio ambiente a la política. Entonces, la autoridad máxima o el municipio a través de la Dirección de Medio Ambiente tiene que hacerlo de manera reiterativa, continua, porque está en alguna obligatoriedad, o la verdad, si lo dejan pasar, no incumplen o hay algún tipo de infracción a la ley o propiamente a su función. Esa es la primera. Muchas gracias. Mire, me acuerdo que este tema lo tomamos justamente, como les comentaba, en mayo del año 2019 en Antofagasta. Hablamos justamente sobre el daño ambiental y la responsabilidad de la municipalidad en este sentido. La ley orgánica de la municipalidad establece que dentro de una de las funciones justamente de la municipalidad es cuidar del medio ambiente dentro de los límites de la comuna. La ley por responsabilidad por daño ambiental establecido en la ley 19.300 establece también un procedimiento que si usted realiza una denuncia, pero por daño ambiental, es decir, tiene que haber un daño ambiental, no basta así una mera elucubración, sino que tiene que haber un daño ambiental, usted lo denuncia a la municipalidad y la municipalidad, no me recuerdo bien para no mentirle, pero tiene un plazo justamente para poder responderle, incluso poder accionar. Si usted no lo hace, si la municipalidad no lo hace y después se declara el daño, la municipalidad sería corresponsable solidariamente con respecto a ese daño. Y no tan solo en la declaración del daño, incluso se dice en la reparación o indemnización. Y eso en algunos casos ha llevado incluso a la responsabilidad administrativa de la alcaldesa o del secretario. ¿Y hay algún plazo respecto, por ejemplo, a las medidas de remediación? Porque en Talcahuano han ocurrido ciertas situaciones en el último tiempo, pero las empresas, de manera casi que automática al salir la denuncia, han hecho las medidas de reparación previa a que después efectivamente se comprueba que sí hubo un daño ambiental. Claro, yo creo que el tema del daño ambiental, desde ya me dejo invitado para el próximo encuentro porque lo podríamos abordar, porque ahí hay otro tema, porque cuando las empresas tienen un plan de cumplimiento, ¿ya? Si ellos mismos se autodenuncian ante la Superintendencia del Medio Ambiente, al final es como la superintendencia, es como un perro chico que ladra pero muerde poquito, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando la misma empresa se denuncia, los planes de reparación están a cargo de la empresa y lo que hace la superintendencia es fiscalizar que ese plan de reparación o de cumplimiento se lleve a cabo, pero en los términos planteados por la empresa. Pero igual es parte de una estrategia que las empresas se autodenuncien previo a todo, que no solo lo que generan de manera mediática, sino también asumo que porque los costos deben estar asociados a mucho menor que si algún tipo de denuncia... Claro, sí. Y ahí no hay ningún plazo establecido para permitir que las empresas, por ejemplo, no sé, en horas, en Sí, días. sí, incluso hay, si no me equivoco, son entre 48 horas, claro, 72 horas. Sí. Y la segunda tiene que ver con los pronunciamientos que se hacen desde las direcciones de medio ambiente respecto a, porque siempre le piden pronunciamientos a las direcciones de municipio respecto a ciertos proyectos, ampliación de puertos, etc. Claro, nosotros tenemos varios casos, pero el pronunciamiento, al no hacerlo, la municipalidad igual tiene un incumplimiento. Si yo, por ejemplo, porque yo pido los pronunciamientos, si yo encuentro que uno de estos no estuviera, o dos o tres de manera continua, igual hay una falla como en el procedimiento, ¿podría recibir la municipalidad algún tipo de sanción respecto a la ley? Más que la municipalidad o una sanción con respecto a haberse pronunciado o no, por ejemplo, la Comisión de Guardia Costera, no sé, estoy inventando los casos que uno conoce, yo creo que no es un tema del Consejo, sino que el alcalde podría dar, yo creo que hasta para un tema de responsabilidad administrativa. Como tipo de abandono de deberes. Si lo sabe justificar y argumentar bien. Depende de aquello. Ya. Y la última no tiene que ver con eso, sino más bien desde el desconocimiento. En Chile solo hay 3 tribunales ambientales. Sí.
y eso responde a alguna, no sé, lo digo porque del Biobío de repente cuando tenemos que hacer denuncias, igual implica un traslado hacia el sur, etcétera. Sí. Yo también coincido con lo mismo, nomás que cuando se creó la ley, dentro de los mensajes, la idea era uno por región. Sin embargo, dijeron, mira, como son tan re poco, ¿no? Bla, bla, va a haber muy poca procedimiento, muy poca denuncia, entonces vamos a hacer las macrozonas, ¿no? Yo también soy súper crítico con respecto a las macrozonas, porque yo creo que sí, pero en la medida que vayan, o sea, el que más trabajo tiene es el de Antofagasta, el de acá, en relación al número de causas con el de Santiago, por ejemplo. Mucho menos. Eso era. Muchas gracias. Un Gracias. gusto. Bueno. ¿Ya recibiste la primera? Sí. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Oliva Vicentelo. Soy concejal de aquí de la comuna de Iquique. Muchas gracias por la exposición. Yo quisiera preguntarle algo que aquí en Iquique también sucede mucho en función ya de la exposición en términos de los procesos de evaluación ambiental y de la permisología, porque en definitiva lo que hemos visto es que los procesos de evaluación, o cuando hay intereses empresariales que intervienen en un territorio, los intereses de las comunidades versus los intereses de las empresas que quieren intervenir son bien asimétricos, porque en definitiva vuelcan a las comunidades a procesos de participación donde en definitiva están bien indefensos. O sea, de un día que eras pescador artesanal, hoy día tienes que ir a mesas con empresas donde te sientan con técnicos, te sientan con ingenieros de la NASA, te tenés que leer los informes de evaluación de impacto ambiental, que son a veces en idiomas que son inentendibles si es que técnicamente no estás preparado. Por lo tanto, se genera toda una situación en la cual las comunidades están o te sumas y eso implica de alguna u otra manera postergar tus intereses, como lo vemos en el borde costero, aquí también con desarrollos portuarios de la gran minería en Patache, donde ayer nosotros tuvimos un corte de ruta producto de que sindicatos de organizaciones pescadoras artesanales no se ven representados, por ejemplo, en los convenios. Por lo tanto, y bajo esta lógica de discutir la permisología, ¿cómo se puede garantizar? Porque observo que de repente la Corte Suprema o las Cortes en general son incluso herramientas que las comunidades acceden porque en definitiva el proceso de evaluación ambiental es débil en términos de defender una posición determinada cuando intereses colisionan y no se pueden procesar. Por ejemplo, para el mundo empresarial es muy difícil que yo le diga, mira, el valor que yo le doy a estar en esta caleta es que aquí yo pesco, trabajo, duermo y vivo. Y eso basta. No, porque la libre empresa dice, no, igual puede haber una gran empresa minera, igual puede haber un puerto aquí, entonces esos intereses no dialogan y al final yo tengo que es muy personal, yo digo que el sistema de evaluación de impacto ambiental, un proyecto está aprobado de per se, o sea, si lo que hay que hacer son modificaciones quizás, pero tiene altas posibilidades de salir adelante más allá de la judicialización. Por eso entonces, ¿cómo garantizamos en el marco de la evaluación ambiental una participación primero vinculante de las comunidades y segundo, que tengan sus intereses plenamente representados, además de poder simplemente participar en los procesos para presentar observaciones que en definitiva terminan modificando los proyectos de manera superficial, pero no necesariamente discutiendo el esquema de fondo, que es precisamente sobre la disposición del territorio a otras formas de actividades productivas. Y eso es lo que me preocupa cuando hablamos de salir un poco de la discusión técnica en la permisología y de la certeza jurídica, porque hoy día las comunidades no la tenemos. Entonces, ese es un planteamiento que quizás me gustaría discutir y reflexionar en función de poder garantizar en los procesos de evaluación ambiental futuros que vienen, que se discutan ahora, porque se está discutiendo una evaluación al CEA. ¿Cómo entonces nosotros como comunidades, si no accedemos a espacios políticos, en este caso concejalías, podemos amplificar nuestra voz y enfrentarnos a empresas que en definitiva tienen un esquema técnico muy importante, llegan con 2 años de anticipación a instalarse en las comunidades, te financian la escuela, te financian la carretera, te financian después el policlínico, porque lo que hace el Estado chileno es retrocede para que las empresas llenen los vacíos que son existenciales, que tienen que ver con salud, educación, vivienda, trabajo, y ante esa situación yo no le voy a decir que no, como iquiqueño, a alguien de Chanagallita, que yo en mi casa abro la llave y tengo agua, allá no, allá yo tiro la cadena y no tengo baño. Entonces llega la empresa y soluciona eso, y en ese contexto, claro que hay asimetría indispensable que están por debajo de los procesos de evaluación ambiental. Entonces, ¿cómo enfrentamos esa situación en términos de darle más poder a la ciudadanía en términos de la evaluación de los proyectos ambientales cuando no son expertos? Entonces, esa es mi pregunta.
En primer lugar, es súper cliché, uno dice, oh, le agradezco la pregunta, pero realmente le agradezco la pregunta. En algunos temas estoy en acuerdo con usted y en otros en desacuerdo. No, pero no yo, sino que la doctrina, ¿no? Porque mira, realmente si nos comparamos con Argentina, con Perú, con Bolivia, yo sé que es de tonto compararse con los hermanos vecinos, ¿no? Chile ha avanzado considerablemente en lo que es institucionalidad, legislación y justicia ambiental. El acceso a la justicia ambiental. Perú no lo tiene. Argentina muy poco. Bolivia tiene una constitución bien florida, pero tiene un peor desempeño ambiental que Chile. Sin embargo, lo que coincido contigo es que en definitiva a la señora María se le permite acceder como participante en un proceso de consulta, pero la señora María que hablaba Lagos no tiene idea de temas técnicos a nivel ambiental. No sabe lo que es el PMI, no sabe lo que es el plan regulador, no sabe nada. Entonces, cuando uno muchas veces analiza los sistemas de evaluación de impacto ambiental y ve las observaciones de la ciudadanía, uno ve comentarios súper técnicos, súper potentes, ¿no? De gente especialista, y otros que no. Y ahí uno se da cuenta, ¿no? Y ahí comparto contigo que hay una simetría, ¿no? Entre la empresa y la incluso yo con un grupo de colegas le habíamos planteado a algunos legisladores poder establecer una ley que antes de cualquier conflicto ambiental, como el tema de alimentos o de relación directa regular de los niños y niñas y adolescentes con respecto a alimentos y visitas, por así decirlo, que hay una instancia de mediación, puede haber también una instancia de mediación a nivel medioambiental, justamente por lo mismo. Eso podría ser una idea, ¿no? Lo segundo, yo creo que hay que fortalecer el trabajo municipal. Yo creo que ustedes como alcaldes, como concejales, pueden apoyarse justamente en la asociación para que juntos podamos construir, esto se planteó con los tiempos de Hernán Pinto, en el año 2019, de poder presentar un proyecto justamente en esta naturaleza, de poder asesorar a los municipios en estos temas, porque el alcalde muchas veces no tiene por qué saberlo, ni los concejales, ni el abogado de la municipalidad, que tiene que ver desde compra hasta tema funcionario. Seamos sinceros, muchas veces la unidad de medio ambiente del municipio lo único que ve es el tema de los perritos, las plazas, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que fortalecer y capacitar, ¿no? Primero dentro del municipio, ¿no? Que en definitiva es el organismo que representa a la ciudadanía. Pero ojalá que se cumpla el tema justamente de la reforma y vaya en esa línea. Buenas tardes. Sí, solamente para poder contribuir a la discusión, soy alcaldesa de la Comuna de Caldera y vengo acompañada de 3 colegas concejales también. Y somos de la Asociación de Municipios de Puertos Concesionados. Soy la presidenta de esa asociación. Los temas medioambientales para los municipios son súper relevantes. El artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, letra B, establece que los municipios somos responsables de la salud pública y del resguardo medioambiental, de manera autónoma o en colaboración con otros organismos. Por lo tanto, la ley a nosotros nos ampara y nos mandata. Al ampararnos y mandatarnos, no solo como alcaldesa o como alcalde, sino que como concejales y concejalas dentro de lo que significa nuestro cuerpo colegiado. Por lo tanto, la responsabilidad, colega, no es solamente de la primera autoridad, sino que también es del Consejo en sí, porque son dentro de las atribuciones y facultades propias de la institución municipal ligadas a lo que es el Consejo Comunal. En virtud de aquello, tenemos amplia facultad para poder primero tener dentro de nuestro organigrama dónde va a estar la unidad de medio ambiente. El encargado medioambiental o los expertos que uno tenga o los que no tenga, porque en los municipios más pequeños es muy difícil que posean expertos por lo caro que son, tenemos facultad también para contratar servicios, ¿ya? Es súper importante participar en todos los procesos de evaluación medioambiental. Y es importante porque nos evitamos tener gastos en lo que significa los temas de tribunales. Sin embargo, la mirada que tienen los sectores que hacen evaluación del estudio de impacto ambiental también es bastante limitada, salvo cuando se dictan las primeras sanciones o las primeras jurisprudencias, no sé cómo
se llamará jurisprudencia, no es una jurisprudencia, lo que nombran los tribunales, resoluciones ambientales, ya, frente a demandas que uno establece. El año 2019 el municipio de Caldera, junto al municipio de Copiapó, paralizaron un proyecto, que es el proyecto Bahía Chasco, de un megaproyecto portuario, Megaport, que surge como hijo o fruto de lo que fue el primer proyecto Castilla, que llevaba una termoeléctrica y que llevaba puertos y desaladoras, en el cual también nosotros participamos en el año 2010 y también paralizamos esto en la Corte Suprema, en presencia del ministro Muñoz, que era el presidente de esa sala, junto a toda la comunidad. El 2019 nos toca, pero con el hijo que surgió de esto, que son los mismos grupos batistas de Brasil. Nosotros habíamos participado en la evaluación de impacto ambiental, entonces, ¿qué dijimos? Nos estaban prohibiendo desde el CEA la participación del municipio de Caldera porque no era del territorio comunal, pero éramos más cercanos a esa localidad que la propia ciudad de Copiapó. Por lo tanto, nosotros hicimos todas nuestras observaciones al sistema, el sistema las desestimó y nos fuimos con una reclamación a los tribunales ambientales, que la ganamos. Y surgió allí entonces una resolución que indica que los municipios participan en todo el proceso porque son responsables en el artículo 4, no solamente el tema medioambiental y de salud, sino que de la calidad de vida en su conjunto de los habitantes de un territorio. Llámese educación, economía, medio ambiente, temas de deporte, desarrollo económico local, etcétera, etcétera, etcétera. Y después surge en el otro tribunal ambiental, homologado lo que se había resuelto en el Tribunal Ambiental número 1 de Antofagasta, que se falla a favor de Coronel. Colegas, con esto significa que todos los municipios de Chile, los 365, podemos meternos en todos los temas medioambientales y no limitados solamente a lo que dice la dirección de obras, lo que dice el plan comunal o lo que diga directamente el plan regulador. Estamos muy limitados a lo que decía el plan regulador solamente. Es decir, con esto nos metemos en todo. Ahora, ¿cómo nos metemos? Con compromiso. Y no solamente la primera autoridad, tiene que estar el compromiso permanente de todo el Consejo Comunal. Tenemos que estar revisando con nuestros técnicos todas las evaluaciones que aparecen y en las cuales tengamos directa incidencia o podamos inferir en favor de los habitantes de un territorio que se concibe no solamente en el territorio comunal, sino que en todos los lugares donde tenemos incidencia los habitantes que viven en nuestras localidades. Eso como primera cosa que es súper contundente, esos fallos. Lo segundo que me parece también interesante es cómo nosotros podemos hacer denuncias. Y las denuncias primero uno las hace a las autoridades competentes. Nosotros tuvimos hace poco un derrame de petróleo en la bahía de Caldera. No había ocurrido un derrame de esa naturaleza, pero lo tuvimos, en realidad no fue de petróleo, fue de parafina, ¿ya? Y parafina que se usaba en el combustible de los aviones. En el mar. Copec. Sí, en el mar, en la costa, cerquita. Pasan los pescadores y sienten olor a parafina, hacen la denuncia por redes sociales, nos llega inmediatamente en el monitoreo que hacemos permanente de las redes sociales, lo vemos, mandamos a nuestro equipo medioambiental basado en la ordenanza medioambiental. Los municipios tenemos que tener ordenanzas medioambientales, son súper importantes, eso es lo que regula nuestro territorio y también nos invita a ser parte de la responsabilidad ambiental del territorio. Entonces partimos con los equipos fiscalizadores, tomamos la denuncia y con ello nos fuimos inmediatamente a la Superintendencia de Medio Ambiente, que no tenía idea, a la Autoridad Marítima primero, que sabía más de 12 horas lo que estaba ocurriendo y se había quedado callada, a la Autoridad Sanitaria, que no tenía idea de lo que estaba pasando, a hacer la pesca y a todo lo que corresponde, porque tenemos facultades, hicimos tomas de muestra, la analizamos en paralelo a la Autoridad Sanitaria, porque la Autoridad Sanitaria dijo que no había daño medioambiental en las especies, es decir, no había daño hidrobiológico. Nosotros veíamos la mortandad de peces, la mortandad de moluscos, tomamos nuestras propias muestras, establecimos que sí había daño y con eso nos fuimos al Tribunal Medioambiental también. O sea, nos fuimos en todos los ámbitos. Entonces, y eso todo amparado por el Consejo Comunal. Tuvimos una reunión extraordinaria. Recuerden que están las extraordinarias urgentes, que tú no necesitas hacer una citación formal, sino que por teléfono
por la urgencia que amerita una situación de esta naturaleza. Entonces, acá tiene que haber un compromiso, sobre todo aquellos que trabajamos en el ámbito portuario, porque el mar es el termómetro de lo que significa el cambio climático. Entonces, claramente, tenemos que tener no solamente conocimiento, sino que también decisión política de manera colegiada. Y sin lugar a dudas, que no hacerlo es un notable abandono en su conjunto del Consejo Municipal. Por eso que es muy importante, colega, lo que está haciendo usted, pero tiene que llevarlo al órgano colegiado, para sacar acuerdos colegiados. Claro, pero hay que hacerlo, uno tiene que a veces remar contra la corriente, pero hay que provocarlo, de tal manera que podamos también tener al unísono, sobre todo quienes somos parte de estas dos organizaciones, que tenemos que tener no solamente un compromiso con el desarrollo económico, sino que también un compromiso restricto con lo que significa la protección del medio ambiente. Las empresas tienden a ocultar y tienden siempre a tener amigos en todas partes. En todas partes tienen amigos. Sobre todo cuando se trata de puertos, vean quiénes administran los puertos, qué relación tienen con la Armada de Chile. Lo digo acá y lo digo en serio. La mayoría son exalmirantes, ex capitanes, ex algo de la Armada. Entonces, la influencia, el tráfico de influencia es muy tremendo en nuestro país. Sí. Es tremendo. Y también en los tribunales. Por lo tanto, ya tenemos el mejor ejemplo hoy día, cuando está pasando el escándalo del apellido, ¿no? Entonces, en nuestro país siempre se han cocido habas y todos sabemos que se cose. No puedo estar más de acuerdo con usted, alcaldesa. Bueno, yo les quiero agradecer nuevamente la invitación, estoy súper dispuesto también para la próxima. Quiero dejar con usted a... Vamos a hacer la última pregunta. Ah, ya, perdón. Puerto Iquique está en una isla para adentro, lo cual es muy bueno para nosotros porque se ha transformado ahora, uno de los gerentes del puerto se dedicó a ganar plata arrendándolo para contenedores vacíos. Hay miles de 5 columnas de contenedores vacíos para rentabilizar la plata que tiene ese territorio. El alcalde lo demandó, bueno, hubo un estudio de CDU que simulaba que en el evento de haber un tsunami, que lo va a haber en Iquique en algún minuto, no sabemos cuándo, pero lo va a haber, esos containers vacíos se transforman en verdaderos torpedos y provocarían más muertes que el propio terremoto. Fuimos a la Corte Suprema, el alcalde fue a la Corte Suprema, el alcalde de Iquique actual, y la Corte falló a favor nuestro, pero falló media, porque ordenó que el puerto tomaba medidas de mitigación, pero no dice ni cuáles, ¿ya? Ni quién las controla, ¿ya? Y quedó igual. Hoy día el puerto está lleno de contenedores vacíos que incluso entorpecen el movimiento portuario propiamente tal. Si ocurriera el evento y esos contenedores vacíos se transformaran en proyectiles como lo que dice CDEUS y causaran fatalidades, ¿quién sería el responsable? El mismo puerto, en el sentido de que ya la Corte Suprema le ordenó justamente una medida de mitigación y claro, comúnmente la Corte no le va a decir qué tiene que hacer la municipalidad o la empresa o el puerto en algo tan específico, ¿no? Le va a ordenar una medida de mitigación que en definitiva lo tiene que ver el puerto con la superintendencia o con algún organismo encargado. Si bien siempre se debe aludir al daño real efectivo, muchas veces los tribunales en relación al principio precautorio, ¿no? Más que preventivo, con respecto al principio precautorio, y justamente súper bueno el caso que usted da, el ejemplo que usted da. Es decir, no sabemos si va a venir o no un maremoto, un tsunami, pero es muy probable, ¿no? Entonces, en relación al principio precautorio, que es un principio a nivel ambiental, tanto los tribunales como la superintendencia debiese justamente ser más exigente. Y yo aquí también voy en la misma línea de la alcaldesa, es decir, yo creo que también hay que apoyarse en los medios de comunicación, ¿no? Sacar a la palestra muchas veces las empresas, las industrias que no cumplan y no dejarlo estar, ¿no? Yo creo que más allá de todas las acciones legales que uno puede implementar, siempre nos quedamos cortos, ¿no? Entonces yo creo que las otras medidas, justamente esta presión social, siempre es buena. La superintendencia está obligada a tomar la medida de mitigación con aquel que denuncia y gana
en el tribunal. Por lo tanto, el municipio tiene que sentarse como actor principal junto con la superintendencia, con el que ha sido denunciado y determinar cuál es la medida de mitigación, que no signifique un nuevo recurso de protección. Así que tienen Lo que sí, la municipalidad tiene que hacer también para ser parte de la denuncia ante la superintendencia, para que sea legitimado activo, si no, no lo van a considerar. Y ejercer presión ahí también a la superintendencia. ¿Hernán? Bueno, muchas gracias.